Tengan todos los participantes que ya se encuentran al otro lado de su pantalla mediante la modalidad virtual, muy buenas tardes, ¿no? Mi nombre es Emanuel Gerson Yupanqui Vargas. En esta ocasión estaré en calidad de facilitador del seminario del presente día, que es intitulado Forraje Verde Hidropónico, ¿no? Bien, entonces comencemos. Bien, tal vez comenzar dando la siguiente sugerencia a todos los que tengan tal vez alguna consulta mientras vayamos avanzando en el seminario, mientras vayamos viendo el tema de diapositivas y demás, pueden hacer sus consultas y demás a lo que viene siendo el chat de la plataforma de Zoom, para que yo les vaya respondiendo en el momento y así las consultas no se vayan perdiendo, ¿no? No se vayan acumulando, ¿no? Entre los mensajes. Bien, entonces, como les mencionaba, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a ver el seminario de forraje verde hidropónico, que viene siendo una de las técnicas más utilizadas en los últimos tiempos para la producción de forraje como alimento para el ganado mayor y también para el ganado menor. Tiene diferentes ventajas que vamos a ir viendo más adelante. Bien, entonces veamos, acá nos dice como introducción, la posibilidad de producir forraje verde en bandejas plásticas es una forma sencilla de entregar a los animales un alimento verde con alto contenido de agua y nutrientes, con una masa y volumen considerable y altamente palatable, sirviendo de alimento a variadas especies de animales y zonas donde el agua es un recurso escaso. Cuando nosotros hablamos de producción hidropónica, vamos a poner hidro, hablamos directamente de producción sin suelo, que no es lo mismo sin suelo que sin sustrato. Cuando nosotros hablamos de producción sin suelo, hablamos directamente de producción en medios acuosos o en medios donde nosotros podemos utilizar un sustrato, como nos indica acá, con características preferentemente inertes. En este caso, voy a cambiar colorcito. Ya, en este caso estamos hablando de producción directamente en agua. No utilizamos un sustrato sólido, directamente las mismas semillas van a llegar a producir las raíces, su sistema radicular, y se van a ir entrelazando unas con otras, formando lo que vienen siendo los tapetes correspondientes, ¿no? Estos tapetes de acá. Y una de las ventajas de producir en estos tipos de tapetes es que también nosotros podemos llegar a cosechar y consumir, los animales pueden llegar a consumir el tema de las raíces. Ahí tenemos otra ventaja. No tiene suelo, podemos proceder a cosechar tanto la parte vegetativa, el forraje en sí, también pueden llegar a consumir las semillas que no han llegado a germinar en su totalidad y de igual manera se puede llegar a consumir la parte de las raíces. Lo bueno, como nos mencionaba en la anterior diapositiva, es que este es un alimento altamente palatable. Que tal vez los que se dedican a la producción pecuaria sabrán que esto es uno de los puntos claves en la dieta de los animales. A nosotros no nos serviría de nada tener un superalimento para ofrecer a nuestro ganado si este no fuese palatable, quiere decir si no fuese agradable al paladar de estos animales. En pocas palabras, si no les va a llegar a gustar. Será muy nutritivo, si no les llega a gustar, no es sabroso para ellos, pues no lo van a llegar a consumir. Entonces acá tenemos alimento con alta cantidad de humedad, sobre todo otro de los factores en producción pecuaria con un alto porcentaje de proteína. Incluso comparando el mismo grano, el mismo cereal tal vez hecho en harina,
si nosotros comparamos el mismo cereal en producción hidropónica en FBH obtenemos incluso mayores porcentajes de proteína, que también vamos a ver unos cuadros más adelante que nos pueden llegar a orientar. Aparte de eso, tenemos una producción, así lo podemos llamar de alguna manera, más acelerada. La producción del FBH yo lo puedo obtener entre los 15 a 21 días como máximo, con una altura de corte, puede ser esta de acá, de 15 a 20 centímetros. Utilizando dos alternativas, utilizando solamente agua o utilizando también soluciones nutritivas. Yo les recomendaría para la producción de FBH de manera exclusiva utilizar solamente agua. Se han hecho estudios haciendo comparaciones de la aplicación de solución nutritiva y la aplicación del agua, que los resultados no son pues completamente significativos en el uso de solución nutritiva, puesto que nosotros vamos a interrumpir el ciclo fisiológico de la planta, como les menciono, cuando ésta alcance los 15 a 20 centímetros de altura. No vamos a permitir que ésta pues llegue a producir el tema de las panojas, el tema de lo que viene siendo grano, producción. Entonces tenemos una producción más acelerada. Para un inicio solamente vamos a necesitar el tema de agua, semilla y una bandeja con el respectivo drenaje. Ustedes pueden ver el tema de estas bandejas de acá. Son hechas de manera artesanal. Quien sea puede hacer esto de acá, solamente tenemos que cumplir un requisito que nos dice que nuestra bandeja de preferencia debe ser rectangular y en uno de los costados por lo menos tiene que haber de 4 a 5 huecos para drenaje, para que pueda salir el agua excedente de riego. También esto de acá les vamos a enseñar cómo tienen que hacer los huecos correspondientes, cuál es el diámetro recomendado de cada uno de estos huecos de aquí. Si es pues bastante pequeño el hoyo que vamos a hacer, el drenaje no va a ser correcto. Si es bastante ancho, dependiendo del tamaño de la semilla que nosotros tengamos, también puede proceder a salir por ese mismo hueco. Bien, veamos qué nos dice acá. Como definición, el forraje verde hidropónico es el resultado del proceso de germinación de leguminosas, puede ser alfalfa. Tenemos el tema de gramíneas, acá tenemos los que más se llegan a cultivar, la cebada y el tema del maíz. Tenemos también el tema de la avena, pero acá en el tema de la avena ya he hecho varias veces este experimento, sobre todo en capacitación en área rural, tiene porcentajes de germinación más bajos comparado con lo que viene, esto de acá vamos a poner para el tema de la avena, comparado con el porcentaje de germinación de la cebada. Aparte de eso, la cebada es más económico comprar que el tema de la avena. Entonces, para esos términos de precio y también para los términos de producción, mayor porcentaje de germinación nos indica pues mayor densidad de plantas en el tapete. Por lo tanto, un mayor peso. Entonces, por esa parte yo les recomendaría, si quieren hacerlo, el tema de cebada es excelente, también el tema de lo que viene siendo el maíz. Incluso el tema de cebada, pueden ustedes llegar a implementarlo en zonas altiplánicas, de preferencia con el tema de lo que viene siendo un ambiente atemperado, ¿no? Un pequeño lugar donde tengamos tal vez calamina plástica, tema de agrofilm si tenemos algo más elaborado. Y incluso si ustedes no tienen eso, yo les digo, la cebada pues es nativa del altiplano. Prácticamente si ustedes lo tienen en un lugar
que tal vez no sea la intemperie, pero tampoco tenga la condición de un ambiente temperado, va a llegar a producir sin ningún problema. Lo único que vamos a tener nosotros tal vez es un incremento en los días de producción. Quizás acá ya no va a salir a los 15, a los 21 días, puede salir a los 25 días por el tema de las condiciones climáticas de la zona donde yo estoy implementando la producción del forraje verde hidropónico. Acá me dicen, tenemos consultas. Marisela Morales nos dice, muy buenas tardes Marisela, ¿cómo se llama la semilla de este producto? Esta semilla no necesariamente es una variedad en sí, o tampoco necesitamos de semilla certificada, solamente necesitamos el tema de cualquier semilla y ustedes puedan llegar a adquirir. Solamente que les recomendaría que en su mayoría de las semillas sea semilla entera y sea semilla limpia, lo único que les puedo recomendar. Cuando nosotros procedemos a hacer, por ejemplo, la compra de la semilla de cebada, el tema del precio, por lo general, está vinculado a la calidad de la semilla. Ustedes van a ir tal vez a comprar semilla. Cuando ustedes llegan a comprar grandes cantidades, pues esta llega en saco cerrado. En algunos casos, incluso se puede llegar a comprar semilla certificada para producción. No les recomiendo comprar semilla certificada. Acá, como les dije, en caso de que no vaya a germinar la semilla, de igual manera se va a aprovechar. Va a quedar en el tapete y los animales también se van a comer esa semilla. Pero el tema de la calidad de la semilla va a subir de precio mientras tengamos semilla partida. Ustedes han debido ver tal vez cuando van a comprar por arroba, por cuarta, por media arroba, el tema de lo que viene siendo cebada. Hay algunas semillas pues que son enteras, eso obviamente cuesta más carito, y hay otras que son más baratas, ¿no? Por lo general se lo compra para tostarlo, para vender para refresco y demás. Entonces, tratar de conseguir una semilla que sea entera, pues la semilla partida obviamente no va a llegar a germinar. Vamos a tener porcentajes de germinación más bajos. Por lo tanto, en un mismo tapete vamos a tener una menor cantidad de plantas. Al tener una menor cantidad de plantas, nuestro tapete también va a llegar a pesar menos. Entonces, yo les recomendaría solamente ver que la semilla esté entera y también que la misma se encuentre limpia. Cuando hablamos del tema de cereales, nosotros podemos tener acá excretas de roedor. Es muy común ver esto de acá, excretas de roedor. En muchos casos, cuando nosotros no tenemos un correcto almacenamiento del grano. Para abaratar costos, como les indico, ustedes pueden llegar a conseguir cualquier semilla, no van a tener ningún problema. Lo único que yo les recomiendo es que sea una semilla entera, no sea semilla partida, o por lo menos sea entera en su gran mayoría, porque esas también vienen mezcladas con piedrita, con tierra, ustedes deben saber el tema de la semilla. Después, el tema de la limpieza, esto de acá se puede todavía arreglar. Nosotros tenemos que hacer desinfecciones correspondientes para evitar la aparición de hongos y bacterias en las raíces del forraje. Todo de acá con lavandina, vamos a ver también que se tiene que hacer un remojo de aproximadamente unos 30 minutos, así nos dice, con lavandina al 1%. Para la desinfección de la semilla. Ojo, esto de acá tenemos que cuidar también bastante. Si nosotros lo dejamos remojando mucho tiempo, la semilla en pocas palabras se puede quemar, o sea, no va a llegar a germinar. Estos parámetros también lo vamos a ir viendo en unos momentos. Entonces veamos qué más nos dice acá respecto a la definición. Veamos, nos dice que se realiza captando la energía del sol. Obviamente, la actividad fotosintética prácticamente lo lleva a cabo cualquier material vegetal, cualquier planta, y absorbiendo los nutrientes disueltos en una solución hidropónica. Estas soluciones nutritivas se pueden llegar a implementar. Nosotros podemos hacer
el tema del riego nebulizado por aspersión, lo que nosotros podemos llegar a tener a la mano, con el tema de atomizadores que se utilizan en las peluquerías si queremos hacer algo bastante pequeño para simular estas condiciones, pero como yo les digo, los resultados no son altamente significativos cuando los comparamos con una producción que se hace estrictamente con solo agua. Yo les recomendaría para empezar solamente con agua. ¿Qué más nos dice por acá? Es un forraje rico en vitaminas, minerales, con un alto contenido de humedad y de bajo costo. Es de alta digestibilidad, de calidad nutricional y muy apta para la alimentación animal. Ya habíamos visto dos cosas, ¿no? Tenemos un alto contenido de proteína y también tenemos pues el tema de la palatabilidad. Es altamente palatable, o sea, le gusta al animal, lo puede llegar a consumir de manera diaria. Veamos qué más nos dice por acá el tema de lo que viene siendo la producción. Marisela Morales nos dice a qué temperatura se produce, arriba de los 15 grados centígrados de preferencia para el tema del maíz y la cebada. Ahora la cebada te lo puede llegar a aguantar incluso temperaturas bajo cero, ¿no? Siempre y cuando, como les digo, es nativa del altiplano. Se puede llegar a quemar fácilmente cuando llega la helada y demás. Como nosotros estamos haciendo en bandejas, obviamente lo vamos a tener en un lugar, en un espacio que va a estar cubierto de estas inclemencias, ¿no? Del tema de la temperatura y demás. Pero el tema de la cebada te aguanta más, al igual la avena te aguanta más, condiciones de climas fríos, comparado con el tema del maíz. Ya estamos hablando de producción de cabecera de valle o en climas orientales también podemos llegar a producir fácilmente el tema de lo que viene siendo el maíz. Bueno, la cebada, la avena son más tolerantes a climas fríos. Nos dice también Soledad Cazón, muy buenas tardes, Soledad. En el altiplano, específicamente en Potosí, ¿se puede implementar en un invernadero? Claro, tú puedes, si tienes un ambiente atemperado, tienes invernadero, vivero, walipini, si lo estás haciendo por debajo del nivel del suelo, tú puedes proceder a implementar este tipo de producción hidropónica. Este tipo de técnica hidropónica conocida como FDH se lo puede llevar a cabo en cualquier lugar. Lo bueno es que tú prácticamente puedes hacer recircular el agua que vas a utilizar una y otra vez. Puedes captar, puedes poner tachos ahí abajo para que capten el agua excedente y esta con ayuda de una bomba lo puedes hacer recircular o tú prácticamente puedes agarrar la misma agua y proceder a regarlo. Es para lugares donde no tenemos tal vez una cantidad excedente de agua para la producción. Es bastante ahorrativa en ese punto. En cualquier lugar puedes llegar a producir. Ya nos dicen también, Raúl Romero, buenas tardes Raúl. ¿Habría alguna diferencia entre producir forraje mediante el método de acuaponía? Ya cuando nosotros hablamos de producción acuapónica, ya estamos hablando directamente de la producción en estanques, donde nosotros vamos a tener acá el tema de los peces. Bueno, ahí tenemos el tema de la tilapia, que es el más utilizado. Podemos tener otros tipos de especies. Lo interesante de este tipo de producción que nosotros podemos llegar a implementar es que nosotros prácticamente el agua que tienen acá, nosotros procedemos a bombear y prácticamente utilizamos el tema de las excretas, el alimento que no ha sido consumido tal vez en su totalidad o se ha disuelto en el agua. Estos dos de acá nosotros lo utilizamos como nutrientes para la producción del forraje. Si nosotros utilizamos el tema de estiércol animal para la producción convencional, para lo que viene siendo el tema de tal vez producción de hortalizas, producción de frutales, el tema de lo que viene siendo la producción de forraje en suelo. Para nutrir el suelo utilizamos estiércol. De igual manera, para este tipo de producción hidropónica existen el tema de la acuaponía. Nosotros podemos utilizar las excretas, aquel agua donde se encuentran el tema de los estanques de los peces. Utilizamos tanto las excretas como el alimento que se ha disuelto en el agua, no ha sido consumido por los peces.
para producir el tema también de nuestro forraje, ¿no? Acá tenemos nuestro forraje. Y lo bueno de este tipo de sistemas es que cuando nosotros hacemos un sistema NFT, pondremos así, sistema NFT puede ser un sistema de raíz flotante. Estos son sistemas hidropónicos que por lo general se utilizan para la producción de hortalizas. Acá lo vamos a poner para la producción de hortalizas. Cuando hablamos de sistemas acuapónicos, cuando hacemos la combinación con estos sistemas, nosotros en estas partes de acá, por lo general, tenemos un sustrato. Arenilla, cascajo, perlita, sustratos orgánicos, inorgánicos, inertes y demás. Lo que pasa es que el agua que va a ingresar acá, agua con excretas y alimento, va a proceder a nutrir a mis plantas, no necesariamente FBH, a las plantas que yo tenga a disposición, si tengo hortalizas y demás. Como nosotros tenemos un sustrato acá, un sustrato sólido, este sirve como filtro. Tenemos un filtro. Esto puede estar acompañado de un sifón para un mayor filtrado. Y toda esta agua que de alguna manera podemos decir agua sucia, si ustedes quieren decirlo, que tendría que hacerse un recambio al utilizar este sistema. Este recambio ya no es necesario, pues el agua que sale del sistema, al pasar por el sustrato y por el sifón, reingresa nuevamente a lo que viene siendo con las tuberías correspondientes, reingresa limpia, si lo podemos decir de alguna manera. Ahora, para este tipo de producción de forraje verde hidropónico, no te recomendaría mucho el tema de, tal vez, el tema de sistemas acuapónicos. Para producción de hortalizas a gran escala, esto sí, acá te sirve, acá también te sirve. Sobre todo acá vas a tener excelentes resultados en lo que es producción. Pero para el tema de forraje verde hidropónico, que por lo general se lo hace de una manera bastante rústica, como tú puedes ver acá, esto te va a suponer tal vez una mayor inversión. Quizás tú ya lo tengas implementado, tus estanques de crianza y demás de peces, pero el tema de lo que viene siendo plomería sobre todo, tema de llevar, recircular el tema de la bomba para que bombee a lo que viene siendo las bandejas del forraje verde hidropónico, el tema de temporizadores para que no esté recirculando todo el tiempo y demás, te va a suponer una inversión que quizás no merezca la pena para el forraje verde hidropónico. Recordemos que nosotros estamos haciendo algo bastante económico. Para la producción en sistemas hidropónicos para hortalizas u otros tipos de vegetales, sobre todo NFT, raíz flotante y similares, sí te podría recomendar sistemas acuapónicos para de alguna manera aprovechar estos residuos de estos peces. Pero para este sistema como tal, te va a representar una mayor inversión como tal. Bien, entonces continuemos. Acá ya habíamos dicho que es un forraje rico en vitaminas, con un alto contenido de humedad y demás. Enseguida vamos a ver también cuáles son las ventajas de este forraje que nosotros estamos viendo en imágenes. Eficiencia en el uso de agua. Nosotros podemos recircular, como les mencionaba. Recirculamos el agua que estamos llegando a utilizar. Y esta ventaja de recirculación, por lo general, se utilizan en todos los sistemas hidropónicos. Tenemos una mínima pérdida por evaporación. Mínima pérdida por el tema de la evaporación. Si nosotros producimos en el suelo, prácticamente
se llega a evaporar bastante. En este caso, tenemos, como les dije, la pérdida de evaporación es bastante mínima, lo que hace que el tema del agua se ahorre bastante. El uso es más eficiente. El tema de espacio de producción. Nosotros podemos producir en niveles. A ver, volvamos acá. ¿Dónde está? Ustedes pueden ver, acá tenemos todo un nivel. Aquí abajo, si ustedes pueden apreciar, tenemos la misma estructura. Acá podemos aprovechar niveles de 3, 4 pisos en una misma área de producción. Entonces, nosotros ya no tenemos una producción horizontal de manera exclusiva que se veía en producción en suelo. Aprovechamos de manera horizontal y también aprovechamos de manera vertical el espacio. En un mismo espacio procedemos a producir prácticamente una mayor cantidad de este forraje. Y no solamente va para el tema del forraje, también para el tema de producción de hortalizas y similares, sobre todo en sistemas NFT, que también vamos a ver en el curso que estamos promocionando para la siguiente semana, arranca el día lunes. Vamos a ver ahí los distintos sistemas de producción hidropónica, vamos a ver la producción de un sistema mixto incluso que combina lo que viene siendo el sistema NFT y el sistema de raíz flotante, el armado, funcionalidad y demás. Bien, acá veamos algunas de las ventajas también. Espacio de producción, uso eficiente del agua, tiempo de producción. Aquí vamos a tener una producción incluso más acelerada. Inocuidad del forraje, este va a ser bastante limpio, puesto que no estamos utilizando suelo, no tenemos el tema tal vez del nemátodo, si estamos haciendo el tema de ríos tal vez para el riego, no vamos a tener agua contaminada, no vamos a tener la presencia de agentes patógenos propios del suelo, ¿no? No vamos a tener el tema de bacterias, no vamos a tener el tema de virus y demás. Y es por eso, como les mencionaba, que nosotros también vamos a aprovechar el tema de la raíz. Bastante tierna, los animales también se la van a llegar a comer. Bajos costos de producción. ¿Qué necesitamos? Una bandeja. ¿Qué más necesitamos? Semilla. ¿Qué más? Agua. No se necesita nada más. Acá yo no estoy hablando de tal vez el tema de aporques, desmalezado, como se veía en la producción de suelo, tal vez el tema de fertilización del suelo, hacer el abonado correspondiente, ya sea con lo que viene siendo productos químicos, el tema de urea, triple 20, nitrofosca azul, demás fertilizantes, y lo voy a hacer de manera orgánica, no tengo que utilizar el tema del estiércol y demás. Solamente ahí me estoy ahorrando bastante dinero, haciendo una inversión bastante mínima. Este tipo de bandejas te cuesta entre 5 a 15 bolivianos, dependiendo del tamaño de la bandeja que tú vayas a llegar a utilizar. Bastante económico. Solamente y te va a durar bastante. Estamos hablando acá de material plástico, que tú no lo vas a llegar prácticamente a maltratar, va a estar ahí asentado, por lo tanto te va a llegar a durar varias campañas productivas del forraje verde hidropónico. Solamente tendrías que jugar con el tema de la semilla, tu único costo. Lo demás, el tema del agua también es bastante económico, esto de acá. Puedes utilizar el tema del agua potable. La calidad del forraje, no tenemos la presencia de agentes patógenos, tenemos también el tema de la nutrición controlado, vamos a tener pues el tema de lo que viene siendo la calidad bastante superior incluso cuando nosotros procedemos a compararlo desde lo que viene siendo los porcentajes de proteína, que son los más utilizados, es el valor más utilizado en la dieta de los animales, al cual está dirigido este producto, ¿no? No tiene restricciones en su uso. Yo le puedo dar desde los conejos hasta las vacas, cerdos, gallinas, a lo que yo les quiera dar, ¿no? Es altamente palatable. Cualquier animal va a llegar a comérselo, siempre y cuando estos sean, pues, herbívoros, ¿no? O por lo menos omnívoros.
La selección de la semilla nos dice por acá, la primera y la más importante consiste en determinar o seleccionar, como les digo, cuando ustedes vayan a comprar, van a ver estas de excelente calidad, esta de acá. Existen granos que se encuentran partidos, tenemos la presencia de piedritas pequeñas, ustedes han debido ver, semillas extrañas, o sea, semillas de otras plantas que se han llegado a colar acá tal vez, tenemos presencia de tierra, polvo y demás, eso va a hacer que el precio de la semilla suba o que el precio de la semilla baje. Yo les recomendaría, mientras se encuentre el grano entero, va a ser apto para la producción. Acá nos dice que tenemos que ver el tipo de semilla para la producción. Existen diferentes alternativas. Acá nos dice que para el uso del FBH podemos utilizar trigo, avena, cebada, maíz, entre otros cereales, dependiendo de la disponibilidad de la zona. Acá pueden encontrar cualquier cantidad de semilla de cebada y también de semilla de maíz. Yo les recomendaría para climas de valle o para climas de llanos, o sea, la parte del oriente del país, el maíz. Y la cebada para lo que viene siendo climas altiplánicos. Ojo, si yo quiero producir maíz hidropónico en el altiplano, lo puedo hacer en ambiente temperado. Tampoco voy a tener ningún problema, siempre y cuando yo cuide el tema de la temperatura. Las condiciones que demanda prácticamente el tema de la semilla. Acá nos dicen también, perdón, he dejado de lado el tema del chat. Gabriela Mendoza nos dice qué cuidado se necesita. Prácticamente, si tú lo tienes en un ambiente temperado, puedes armarte pequeñas estructuras como estas de acá, o incluso tú puedes utilizar una mesa. Esto de acá, prácticamente te puedes utilizar una mesita, te puedes poner en la parte baja de tu mesa acá otro nivel, abajo, puedes poner acá dos bandejas, abajo puedes poner otras dos bandejas en una mesita de madera y puedes llegar a producir. Tienes un poco más de dinero, puedes invertir en estructuras metálicas, ¿no? Ojo, el tema de lo que viene siendo estructuras metálicas sí se puede utilizar. Solamente se trata de evitar el contacto directo de la semilla con medios metálicos, con lo que viene siendo hierro, aluminio y demás. Puesto que como estas se encuentran todo el tiempo con humedad por el tema del riego, puede haber pues acción oxidativa y esto de acá puede perjudicar en la producción. Es por eso que por más que nosotros tengamos estructuras metálicas de madera o lo que ustedes tengan, las bandejas sí o sí tienen que ser plásticas, sí o sí. Puedo utilizar el tema del color que yo guste. Puedo utilizar amarillas, rojas, transparentes. La única recomendación que se hace cuando nosotros procedemos a hacer tal vez una producción a gran escala, tenemos una gran cantidad de animales que necesitamos darle alimento y hemos optado por esta opción para producir forraje, se recomienda el uso de bandejas oscuras para evitar la propagación de hongos y bacterias. Pero si va a ser una producción pequeña, no hemos tenido ningún problema. Pueden utilizar la bandeja del color que ustedes gusten. Incluso si quieren hacer para temas de investigación, para el tema de tesis de grado, proyectos y demás, les recomendaría bandejas transparentes porque ustedes también ahí van a ir viendo el desarrollo de la raíz. Si bien no se ve de manera superficial que están tal vez ya brotando el tema de lo que viene siendo el forraje, se puede ver el desarrollo de la raíz en bandejas transparentes y eso de ahí se puede tomar como investigación. Ahora veamos pues la densidad de siembra que nos dice acá. Se recomienda seleccionar y pesar entre 300 a 350 gramos de semilla para una bandeja. A ver, nosotros vamos a proceder a hacer una pequeña bandejita de estas de acá. Nos dice que si nuestra bandeja llega a medir entre 35 centímetros de un lado y 45 centímetros
Del otro lado, tenemos que utilizar entre 300 a 350 gramos de semilla. Esa es la recomendación que nos hacen. Eso viene siendo prácticamente la densidad. No le tendría que poner menos, tampoco le tendría que poner más. Pero yo les recomendaría hacerlo de otra manera. Vamos a ponerlo acá. Esta es una vista desde arriba. Vamos a tener una vista desde el costado en esta ocasión. Vamos a tener nuestra bandeja. Vamos a suponer que esta es nuestra bandeja. Esta es la altura. Yo les recomendaría optar por esta otra opción que tenemos acá. Para no estar pesando, sino hacerlo directamente al tanteo. Con la experiencia, ustedes prácticamente van a proceder a poner la semilla y van a saber cuándo ya estén prácticamente según la recomendación que nos dan. Nos dice por acá, por otra parte, se recomienda densidades óptimas por metro cuadrado. En el caso de que tengamos, nos dice por acá, bandejas de otras dimensiones, entre 2.2 a 3.4 kilogramos de semilla. No es cerrada, nos dice que podemos poner más, podemos poner menos, distribuyendo una delgada capa de semillas pregerminadas, la cual no debe de ser mayor a 1.5 centímetros de altura o espesor. Ustedes pueden hacer lo siguiente. Pueden poner la semilla hasta esta altura. Yo les recomiendo optar por esto de acá. Nos dice que la altura sea entre 1.5 centímetros aproximadamente de altura. Esa es otra recomendación. Quiere decir que yo voy a tener mi semilla acá. Este es de acá, es la altura total de mi bandeja. Puede tener entre 4 centímetros, 5, dependiendo. En algunos casos, incluso pueden ser de 1.5 centímetros, como esta de acá. Se dan casos, no hay ningún problema. Yo les recomiendo optar por lo siguiente. Agarren, pongan la semilla acá y esparzan hasta que tengan aproximadamente 1.5 centímetros de altura. Yo sé que esto de acá es bastante difícil tal vez de medir desde el interior, sobre todo si estamos en bandejas oscuras, tal vez en bandejas transparentes se puede hacer una mejor medición. Tiene que ser algo aproximado y lo que yo les recomiendo, agarren que esté entre 3 a 4 semillas de altura. 4. Ahí veamos, 2, 3, 4. Entre 3 a 4 semillas de altura y ustedes ya están adentro. En algún lado, obviamente, es muy difícil hacerlo completamente plano. Ustedes pueden ver acá, veamos esto de acá. No está recto, está así, está así, está así. No está completamente plano. Voy a tener algunos lugares donde va a bajar. Acá, por ejemplo, voy a tener solamente 3. Va a haber lugares donde prácticamente va a subir. Acá tal vez voy a tener el tema de 5 semillas y demás. Tiene que ser una aproximación. Yo les recomiendo bastante esta técnica de acá, porque ustedes más adelante vamos a ver el tema del remojo de las semillas y demás, varía en el peso. No es lo mismo el peso de una semilla seca que de una semilla hidratada. Tenemos que hacer procesos pregerminativos de hidratación de la semilla. Entonces, esto de acá hace variar. Y es por eso que yo les recomiendo utilizar esta técnica de acá antes de utilizar la técnica, como nos menciona acá, del peso correspondiente. Y también como nos dice acá. Esto es en función al peso. Ya veamos qué más nos dicen por acá. En el tema, Gabriela nos decía que cuidados necesita. Prácticamente el tema de tenerlo en un lugar tal vez cubierto de las inclemencias climáticas, sobre todo para garantizar temperatura y el tema de riego. Después no necesitas hacerle nada más hasta el momento de la cosecha. Acá nos dice Gerson Torrico, Montesinos, Cochabamba, y la semilla de sorgo. Claro, puedes utilizar prácticamente el tema de germinados. Puedes utilizar el tema de alfalfa, puedes utilizar el tema de lo que viene siendo lenteja, quinoa, sorgo,
lo que tú tengas a disposición para hacer el tema de lo que viene siendo esta producción. Solo que los que más se llegan a recomendar no son exclusivos, pero como les menciono, los que más se llegan a recomendar para este tipo de producción son la cebada y el maíz. Pero sí, si tienes sorgo a disposición, tú puedes hacer el tratamiento germinativo correspondiente, el remojo, utilizar las bandejas y puedes ver qué tal están los resultados dependiendo de las condiciones climáticas de la zona. También se utilizan este tipo de semillas, cebada y maíz, porque son precoces, al menos en lo que viene siendo la producción, salen entre 15 a 20 días aproximadamente. Esto puede durar un poco más, puede durar un poco menos, siempre en favor a lo que viene siendo temperaturas más altas. Quiere decir que en lugares, climas altiplánicos, donde no tengamos ambientes atemperados, va a tardar un poquito más. En cambio, en climas ya del oriente boliviano, donde prácticamente, lejos de necesitar un ambiente atemperado, más bien necesitamos un ambiente ventilado, por también lo que viene siendo la fluctuación térmica, que es bastante alta. En ese caso vas a tener tal vez, vas a ganar algunos días, vas a poder cosechar antes, pero puedes utilizar tú cualquier semilla que tengas a disposición. Solamente esa es la recomendación que se hace, utilizar o bien cebada o bien el tema del maíz. Tribeño Roger, buenas tardes, Tribeño nos dice que semillas no serían usados para FBH en el oriente. En el oriente prácticamente puedes utilizar cualquiera. Te recomendaría más el tema de semilla de maíz, porque aparte de ser precoz, es más denso el forraje. El tema del forraje es más denso. Denso y palatable. Es agradable al paladar del animal. Bastante denso, por lo tanto, pesa más, tiene mayor peso. Acá Antonio nos dice, se debe controlar el tema del pH y cuáles son los valores para la producción de la mayoría de especies vegetales. Nosotros tenemos una escala de pH que va entre 1 y 14. Esa es la escala de pH, teniendo valores neutros que son de 7. Valores menores se consideran ácidos y valores mayores se consideran básicos alcalinos. Ácidos y bases. Bien, ¿cuál es la escala que nosotros requerimos para la producción en general de lo que viene siendo producción agrícola? Son valores que van entre 5 a 8 aproximadamente. Y en el tema de hortalizas y forrajes y demás, obviamente algunos tienen mayor tolerancia, como podemos ver acá, pero la mayoría se maneja entre valores de 5.5 a 7.3 y ustedes esto pueden ir a averiguarlo. Quiere decir que la mayoría de las especies vegetales prefiere pHs ligeramente ácidos a neutros. Esos son los valores que nosotros requerimos. Mediciones de pH se los realiza para lo que viene siendo medios hidropónicos, donde nosotros recirculamos soluciones nutritivas. Sistemas NFT, el tema de lo que vienen los sistemas aeropónicos, sistemas de raíz flotante y demás. Tenemos una solución nutritiva y esta está sujeta, como nos menciona acá, a mediciones constantes de pH para que no llegue a bajar o subir fuera de los parámetros que requiere nuestro cultivo. Pero como nosotros acá no estamos haciendo el tema de lo que viene siendo uso de soluciones nutritivas, utilizamos solamente el tema de agua, el pH en este caso no se llega a controlar, salvo que nosotros estemos recirculando agua tal vez con algunos nutrientes, para ver si el tema de añadir dichos nutrientes modifica el pH del agua y por lo tanto también puede repercutir en lo que viene siendo una baja producción
o que prácticamente se pierda la misma. En este caso, para el tema de forraje verde hidropónico, cuando usamos el tema exclusivo de agua para riego, no se necesita el tema de mediciones de pH. Bien, veamos qué más nos dicen acá al respecto. Nos dice Jaime Cruz, buenas tardes, ¿el agua a utilizar puede ser potabilizada? Sí, puedes utilizar el tema de agua potable, ya se ha visto bastante. El tema de lo que viene siendo agua potable, como su nombre lo dice, al ser agua potable ha sido potabilizada para consumo humano. Y obviamente al ser potabilizada se utiliza sobre todo el tema del calcio y el tema del cloro. El tema del cloro en exceso es perjudicial para el desarrollo de los cultivos. Es perjudicial para el tema del desarrollo. Ya en exceso, la planta puede llegar a morir. Pero si tenemos la presencia de cloro en exceso, puede perjudicar en el desarrollo de la planta. Puede haber un aletargamiento, se puede llegar a quemar el tema de las hojas y demás. Pero para el tema del agua potable y este tema del forraje verde hidropónico es bastante tolerante. Incluso esto de acá yo lo he llevado a cabo cuando te realizaba crianza de conejos acá en el Alto. Prácticamente yo el alimento que les daba era exclusivamente forraje verde hidropónico y también para el tema de fibra y demás les daba afrecho. Pero fuera de eso, prácticamente comían el tema de forraje verde hidropónico. Y yo utilizaba de manera exclusiva agua potable. No recolectaba, tal vez no cosechaba agua de lluvia, no tenía el tema de ríos o pozos a disposición para reducir el tema del cloro. No he tenido ningún problema en la producción, aproximadamente unos 8 meses produciendo bastante forraje para la crianza de conejos y también comercialización de los mismos. Entonces no vas a tener ningún problema con el cloro. Ahora, en el caso de que tú veas que el cloro, que es todo de acá, el cloro tal vez del agua potable, realmente está en exceso y ves que no se llega a producir de una manera óptima tu forraje, yo te recomendaría hacer dos cosas. Hacer reposar el agua, o sea, recibes agua en contenedores, tachos, turriles, agua potable, lo dejas reposar y por temas de volatilización, volátil, al igual que el nitrógeno, se va a llegar a salir de poco el cloro del agua. ¿Quieres hacerlo de manera más acelerada? Haz hervir esa agua. Lo haces hervir un día antes, listo, almacenas el agua, también vas a reducir de manera considerable la cantidad de cloro que tiene el agua potable. Y si es en el caso de que presentes algún problema. Para el tema del forraje es bastante tolerante, como te digo. Para el tema ya de lo que viene siendo producción de hortalizas, en ese caso sí, yo necesariamente, si tengo un exceso de cloro, voy a tener que reposar el agua que utilizo para el tema de lo que viene siendo mi solución nutritiva, que yo voy a proceder a preparar con lo que vienen siendo medios químicos. Voy a utilizar el tema de sulfatos, nitratos y demás para mezclar, para garantizar los nutrientes que el cultivo requiere. Y en ese caso, si yo utilizo para la mezcla agua potable, sí te recomendaría hacer uno de estos dos pasos, porque el tema de hortalizas no es altamente tolerable como el tema del forraje a la presencia del cloro en el agua. Pero para el tema del forraje, como ya te había dicho, prácticamente yo agarraba agua del caño, ¿no? De la pila, y procedía a hacer el riego correspondiente con eso. Y nunca he tenido ningún problema, tampoco en la dieta de los animales. Criaba bastante, no tenía el tema de lo que viene siendo tal vez enfermedades debido a una mala alimentación en los mismos. Más bien todo lo contrario. A ver, ¿qué más nos dice por acá? Martín Balmaceda nos dice, ¿es posible usar las excretas de ganado vacuno disuelto para producir FBH, excluyendo la acuaponía? Sí, puedes utilizar el tema de lo que viene siendo estiércol, ya sea ganado vacuno, ovino y similares, pero te recomendaría, en el caso de que tú tengas tal vez ese tipo de excremento a disposición,
Primero, para hacer un abono orgánico sólido con el mismo, puedes proceder a hacer el compostado correspondiente, producción de humus de lombriz, bokashi o similares, y este resultado ya más cuarteado, más fino, donde prácticamente las plantas incluso llegan a absorber de mejor manera los nutrientes, podrías utilizarlo para mezclar con el agua y utilizarlo para la producción del forraje verde hidropónico. Pero como tal, el tema de lo que viene siendo estiércol fresco mezclado con agua tiene una gran cantidad de sales concentradas. Y esto de acá puede, más que ayudar, puede llegar incluso a perjudicar en la producción. Por eso que yo te recomiendo ya madurado, ya pasando por los procesos de compostaje, en el caso de que quieras hacer compost, bokashi, o tal vez llevándolo a la producción de humus de lombriz. Este resultado sí tú puedes traerlo ya más estable, si podemos decirlo de alguna manera, más limpio, para poder utilizar en la producción del forraje verde hidropónico. Pero así como tal, directamente fresco, mezclarlo con agua e introducirlo, no te recomendaría bastante, ¿no? Para este tipo de producciones. Te recomendaría utilizarlo en el suelo directamente. Acá nos dice, ¿qué más? Juan Choque Flores nos dice, buenas tardes, muy buenas tardes, Juan. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo, temperatura y humedad? Por encima de los 15 grados centígrados ya estarías trabajando de promedio, por encima de los 15 ya estarías en condiciones perfectas. Obviamente si ya tienes condiciones de temperaturas más altas, que tal vez por las condiciones climáticas son difíciles de controlar, como en el oriente, prácticamente temperaturas que llegan a 38 grados y demás, te tendrías que ayudar con el tema de la ventilación. El tema de la humedad, nosotros tenemos que proceder a hacer los riegos. Al principio pueden ser hasta 5 riegos por día. Cuando tenemos la semilla suelta, al ser una semilla suelta, esta tiende a deshidratarse fácilmente. Entonces, por eso los riegos tienen que ser bastante elevados en los primeros días. Cuando ya tenemos la emergencia, germinación de las semillas, esto se puede reducir a 3 veces por día y cuando ya se encuentra grande, hasta 2 veces por día. Tenemos la cantidad de forraje ya en el tapete, ya está creciendo lo que viene siendo nuestro forraje, por lo tanto, no es necesario hacer muchos riegos en exceso, puesto que al ya ver un medio, tenemos el tema de las raíces, tenemos el tema del forraje ya en crecimiento, estos mismos se encargan ya de absorber la humedad del riego. O sea, ya no tiende a deshidratarse fácilmente como lo hacía la semilla al descubierto en un inicio. Por lo tanto, podemos reducir el tema del riego a 3 veces, incluso esto de acá yo lo hacía ya 2 veces por día. Cuando estaba iniciando, hacía 3, 4 riegos por día, pero me di de cuenta en un punto, incluso el tema de lo que viene siendo la bibliografía te dice, te recomienda 4 riegos por día. 2 en la mañana y 2 en la tarde. Te recomienda incluso un riego fuerte cuando ya es el último riego del día para que aguante toda la noche. Pero yo les recomiendo hacer solamente 2 riegos por día, puesto que les dije, aparte de que el forraje ya empieza a absorber humedad y no se seca fácilmente, el tema del exceso del riego se va a ir en el drenaje. Es lo que yo me daba de cuenta cuando procedía a tener los tachos abajo de las bandejas y procedía a hacer 4 riegos por día, me daba de cuenta de que la planta no crecía más rápido. Lo único que aumentaba era la cantidad de agua que tenía en lo que viene siendo los tachos, en los bañadores que tenía abajo de el tema de las bandejas. Lo que me ha llevado a la conclusión de que prácticamente el agua no la absorbían las plantas, simplemente se salían por el drenaje. Entonces, incluso era como una pérdida de tiempo. Como tenía bastante ya produciendo, también llevaba su tiempo, porque yo lo hacía de manera manual con el tema de atomizadores para no tener que invertir tal vez en línea de riego, el tema de aspersores, automatizarlo y demás. Entonces me he dado de cuenta de que con 2 veces al día se obtenía la misma cantidad de forraje. El peso era prácticamente el mismo. Las condiciones de temperatura, la semilla eran prácticamente las mismas.
La única variante sería el riego y como les digo, no había ninguna diferencia significativa al respecto. Entonces yo les recomendaría solamente 2 veces por día cuando el forraje ya se encuentre en crecimiento. Y esto sí les recomiendo respetar bastante. Cuando ustedes lo estén haciendo, cuando estén introduciendo las semillas, semilla al descubierto, al menos las semillas que se encuentran en la parte superficial tienden a deshidratarse fácilmente. Entonces, unas 5 veces por día sería la recomendación. Y ustedes en algún momento tal vez digan, ¿no? Pero si yo llego a, tal vez, como usted dice, tal vez voy a proceder a regar en exceso, no va a proceder tal vez en las bandejas a encharcarse. Ustedes no tengan, no se preocupen de esa parte de ahí. Como les mencionaba, tienen que hacer el tema del drenaje correspondiente al fondo de sus bandejas. Si ustedes tienen exceso de riego, bien, el drenaje se va a encargar de hacer su trabajo y va a sacar toda esa agua excedente que ustedes tengan en la bandeja. Así que de esa parte no se preocupen. Bien, entonces continuamos porque también nos va a ganar, sino el tiempo. Acá tenemos semilla de cebada. Ustedes vean, acá tenemos una bandeja prácticamente plana. Esto de acá no es una bandeja. Estos son medios de limpieza. Tiene dos funciones. El tema de remojo y el tema de desinfección. De esta manera se lo lleva a cabo. Esto de acá es necesario tal vez dividir en dos un turril de lo que viene siendo 100 litros. No, ustedes pueden utilizar cualquier balde, pueden utilizar cualquier bañador que ustedes tengan a disposición. Ustedes quieren tal vez empezar con algo pequeño, con unas 3 libras, con unas 5 libras de cebada o de maíz. No van a ir a comprarse pues esto de acá, no van a ir a fabricarse esto de acá. Ustedes pueden simular las mismas condiciones en un balde o en un bañador. Lo único que se encarga esto es de almacenar la semilla que se encuentra en proceso de remojo o en proceso de desinfección correspondiente. Más que eso no tiene otra función. Entonces ustedes pueden simular las mismas condiciones en un balde o en un bañador correspondiente. Juancho Que Flores nos dice, ¿podría proporcionarnos contactos de proveedores de semilla de cebada, maíz, etcétera? Y claro, más tarde, por favor, voy a tratar de pasarles contactos de cebada y de maíz, sí, eso sí les puedo pasar. Para otro tipo de semilla, tengo algún contacto, pero no es semilla totalmente certificada, o sea, de calidad, les puedo decir de alguna manera. Es por lo general para consumo lo que llegan a vender ellos, no para hacer siembra correspondiente. A ver, ¿qué más nos dice por acá? ¿Dónde se puede conseguir la bandeja? Estas bandejas de acá, que es la que yo utilizaba, te llegan a costar 5 bolivianos. Hay otras más grandes, más gruesas, hasta 15 bolivianos. Ahora, si me estás preguntando de las bandejas que hemos visto acá, estas de acá, en cualquier tienda agrícola donde venden semillas, donde venden el tema de implementos agrícolas, agrofilm, cintas de riego y demás, te venden desde los 25 bolivianos. En estas dimensiones que habíamos mencionado, ¿dónde está? Estas de acá. Y esto te puede llegar a costar hasta 70 bolivianos por bandeja. Obviamente ya estamos hablando acá de calidad. Hay unas que son unas alemanas muy buenas. Pero eso de ahí yo les recomiendo cuando ustedes quieran hacer algo como se ve acá en la imagen. Producción ya un poco más intensiva. Cuando tenemos prácticamente ganado vacuno, es donde requiere mayor alimentación. Prácticamente tienes que cosechar todos los días, tienes que hacer una siembra escalonada. Quiere decir, hoy cosechas, hoy siembras.
Mañana cosechas, mañana siembras. Y obviamente vas a ir sembrando bastante cantidad, cosa de que siembras hoy día, el tema de lo que has sembrado hoy día tiene que estar listo a las de aquí a 2 semanas o a 3 semanas a más tardar. Y tienes que tener pues bastante en producción para que tengas también un crecimiento escalonado y puedas de esa manera cosechar todos los días y garantizar alimento a lo que viene siendo tu ganado. Pero como les dije, este es el precio. 25 bolivianos a 70. Obviamente la parte baja de estas bandejas ya viene preparado, ya tiene el tema de lo que viene siendo su drenaje correspondiente, ya está con los huecos a cierta distancia y demás. Nosotros podemos simular esas condiciones en este tipo de bandejas. Yo agarro con un clavito, hago los huecos correspondientes, me sale más económico y hacer material plástico siempre y cuando yo no lo golpee y no lo tenga en el sol directo, me va a llegar a durar bastante. Puedo tener unas 10 campañas productivas con el mismo material. Procedo a cosechar, lo lavo, lo desinfecto y procedo nuevamente a hacer la siembra correspondiente. Lo que les recomendaría utilizar esto. Mucho más económico, cumple la misma función y te va a durar bastante. A ver, veamos qué nos dice por acá. En los procesos de pregerminación, ustedes no pueden agarrar en seco, como se puede ver acá. Ustedes no pueden agarrar en seco, ponerlo acá y listo, proceder a regar y esperar a que germine. Esto de acá va a demorar. No es que no va a germinar, pero va a demorar bastante. Tiene que hacerse un proceso pregerminativo. El proceso pregerminativo se hace para remojar la semilla y también para desinfectarla. Cada que nos dice en esta fase, las semillas se embeben en agua, o sea, prácticamente es un remojo, no es más, no es otra cosa. Acá estamos hablando con otros términos, pero no es más que un remojo. El remojo se divide en dos partes. 12 horas, 12 horas. Dice que tienen que ser 24 horas. Yo procedo a remojar, agarro un recipiente, como ustedes ven, uno cualquiera. Hemos visto en el anterior un turril de 100 litros partido a la mitad. Acá estamos simulando con un pequeño balde transparente. Según la cantidad de semilla que yo tenga a disposición, según la cantidad que quiera producir. ¿Qué nos dice acá? Necesitamos un recipiente plástico, agua limpia y semillas. Procedo a introducir toda la semilla que voy a llegar a utilizar. Cubro con agua, no tiene que ser de manera excedente, solamente tiene que llegar a cubrirse por un periodo de 12 horas. Pasan las 12 horas, yo voy a proceder a cambiar el agua, hago una limpieza superficial, echando agua, cambio de agua, y procedo a hacer un remojo nuevamente de otras 12 horas. Con eso ya quedaría remojada mi semilla y yo puedo proceder, si quiero, a hacer la desinfección correspondiente con lavandina. Si ustedes gustan, pueden hacerlo. Si ustedes no quieren hacer la desinfección, también pueden omitir ese paso. Yo les recomendaría, si es algo pequeño lo que van a hacer, tal vez van a hacer la prueba, no hacer el tema de la desinfección, porque el tema de la desinfección, si a nosotros se nos pasa el tiempo o no hacemos el tema de lo que viene siendo tal vez la dilución de la lavandina con el agua en las proporciones correctas, podemos proceder a quemar la semilla y esta, por más que esperemos un mes, no va a proceder a germinar nunca, porque ya se va a encontrar quemada. Ahora sí, en el caso de que ustedes quieran hacer producción intensiva, van a invertir en los estantes, tal vez en la estructura, en las bandejas, en grandes cantidades y en semilla. En ese caso, sí, como ustedes están haciendo una gran inversión, y también se conoce que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una mayor producción, es mayor el riesgo de que aparezcan hongos, bacterias y demás. No solamente en producción de forraje verde hidropónico, cualquier producción en general. Cuando nosotros hacemos una producción en grandes extensiones de terreno, por ejemplo, en suelo,
tenemos mayor posibilidad de que tengamos la presencia de plagas, tengamos la presencia de nemátodos, tengamos la presencia de lo que viene siendo hongos y bacterias, si lo comparamos tal vez con una producción bastante pequeña, en una casa, en unos 20 metros cuadrados y demás. Ahí difícilmente puede llegar a aparecer el tema de agentes patógenos. De igual manera, acá, si ustedes van a hacer algo bastante pequeño para empezar o hacer la prueba, les recomendaría omitir ese paso. En el caso si van a hacer algo bastante grande, sí, valdría la pena tal vez hacer el tema de la desinfección correspondiente. Pero como les menciono acá es bastante fácil. 12 horas, cambio el agua, otras 12 horas, listo, ya está completamente remojado. Un día entero dura el tema de lo que viene siendo el remojo correspondiente del agua, el de la semilla. Ahorita vamos a ver esta parte de acá. Cuando nosotros hacemos en función al peso, como les mencionaba, ¿no? Puedo hacer yo en función al peso o puedo hacer en función a la altura, como les mencionaba, ¿no? Aproximadamente 1.5 centímetros o entre 3 a 4 semillas apiladas. Acá 1, 2, 3, 4 aproximadamente de altura. Si ustedes van a ir en función al peso, también tienen que conocer esto de acá, que cuando nosotros procedemos a hacer, a embeber el agua o hacer el remojo correspondiente, obviamente absorbe agua y el peso de la semilla también se llega a incrementar. Acá tenemos algunos valores del trigo, la cebada, el tema del maíz y demás. Nos dice que tal vez en un principio, por ejemplo, para el maíz teníamos medio kilo. Hemos procedido a hacer el remojo correspondiente y cuando ya hemos procedido a hacer el remojo, hemos tenido un incremento de 177 gramos. Se ha incrementado en un 35% el peso. Lo mismo para el tema de la cebada. Tenemos tal vez un peso inicial de 330 gramos y ha subido hasta 494. Tenemos un aumento de 49% en la masa o el peso de la semilla de la cebada. Pero esto de acá no es algo que sea considerable para temas de investigación, para temas de producciones tal vez donde yo necesite de valores exactos, sí lo puedo tomar en cuenta, bastante necesario, pero para temas de producción esto va a ser empíricos, si ustedes quieren llamarlo de alguna manera, si ustedes no quieren estar con la balanza cada rato haciendo tal vez el tema de un control exacto para ver si realmente ha incrementado a este valor, les recomendaría irnos por esta parte de acá, que es más fácil y más sencilla de hacer. La desinfección de la semilla en el mismo bañador, lo que ustedes tengan a disposición, pueden ustedes utilizar el tema de lo que viene siendo el cloro. Este cloro que ustedes ven acá, nosotros vamos a utilizar al 1%. Quiere decir que para cada... este valor de acá yo no lo recomiendo. Este valor es según bibliografía. Porque el cloro, ustedes sabrán, a ver, el tema de la lavandina van a utilizar para el tema de lo que viene siendo el hipoclorito de sodio, cloro comercial, el tema de la lavandina, el X8 y demás variaciones, tienen distintas concentraciones. Entonces, algunas son más concentradas, algunas son menos concentradas. Yo les recomendaría hacer la siguiente interpretación. 10 mililitros por cada 10 litros de agua. No como dice acá, para cada litro de agua. Acá le vamos a aumentar un 0. Esta proporción. 10 mililitros de la lavandina comercial que ustedes tengan a disposición con 10 litros de agua. No hay que exagerar. Como les dije, si nosotros exageramos, prácticamente puede proceder a... se puede proceder prácticamente a quemar la semilla. ¿Cuánto tiempo tiene que estar tal vez ahí remojando? Entre 30 segundos a 3 minutos. Esto sí, yo lo he llevado ya bastante a la práctica. Acá nos dice no mayor a 2 minutos.
¿Qué pasa si yo no respeto esto de acá? ¿Qué pasa si yo lo pongo solamente unos 15 segundos? El tema de, tal vez, el tema de hongos, bacterias y demás que tal vez se encuentren en tu semilla, no se van a llegar a morir, van a seguir vivos, porque el tiempo de desinfección ha sido bastante bajo, ha sido 15 segundos. Entonces tengo que estar en este rango, un promedio de 30 segundos a 3 minutos. ¿Qué pasa si yo excedo este tiempo de acá? Lo que va a pasar es que la semilla se va a quemar, en términos simples. Lo dejo ahí y se llega a quemar. Estás entre los 30 segundos a 3 minutos, háganlo un minuto, agarran un minuto, lo dejan ahí remojando, proceden a remover constantemente esto de acá, ustedes pueden ver, a removerlo, ustedes, el tema de lo que viene siendo sus manos, no se van a llegar a quemar, está bastante diluido, agarran, los remojan, pasado un minuto, y hasta que ustedes hagan todo ese proceso de dar la vuelta y demás, ya van a estar aproximadamente a unos 2 minutos, listo, proceden a escurrir y a enjuagar 2 veces, mínimamente. Van a proceder a escurrir y a enjuagar 2 veces mínimamente. Agarran una vez, reciben nuevamente, proceden nuevamente a remover todo esto de acá para que el tema de el lavado del cloro se lleve a cabo de una manera uniforme. Van a proceder a revolver por lo menos 2 veces. Si ustedes pueden hacer 3 veces, perfecto. Para eliminar casi en su totalidad la presencia de la lavandina de las semillas. Es un proceso bastante sencillo de hacer, solamente hay que cuidar el tema de los tiempos, como le menciono. En el caso de que usted lo deje mucho tiempo, puede comprometer la vida de las semillas. Va a estar en vano y esperando a que lleguen a germinar. Eso nunca va a llegar a pasar. La siembra, nosotros lo podemos hacer como ustedes pueden ver acá. Acá no hay el tema de las balanzas y demás. Si ustedes gustan, lo pueden hacer. Así lo recomienda bibliografía. Y si lo recomienda es pues por algo, ¿no? Pero como les digo, a partir de la experiencia también, para hacerlo de una manera más rápida, se recomienda tener entre 3 o 4 granos de aquel cereal que yo he llegado a escoger, apilados unos sobre otros, o una altura aproximada de 1.5 centímetros. Con eso bastante sencillo de elaborar. Nos dice por acá, antes de la siembra de las semillas, las bandejas deben ser perforadas al menos en uno de sus extremos. Por lo general, nosotros podemos tener 2 tipos de estructuras. Podemos tener una estructura que sea completamente con 0 pendiente, o sea, recta. Podemos tener una estructura que tenga cierta pendiente para la producción. Y aquí va a estar pues mi bandeja, ¿no? Mi bandeja correspondiente. Y yo acá puedo proceder a tener tal vez mis contenedores que me van a ayudar a... Eso va a ser ya para el tema del drenaje. Va a proceder a gotear acá, ¿no? Y en el caso de que yo tenga tal vez este tipo de sistemas, dependiendo del drenaje que yo tenga, puedo tener acá el tema de los contenedores correspondientes. O incluso yo puedo tener acá, va a estar recibiendo, y esto puede tal vez conectarse mediante tuberías a lo que viene siendo un contenedor. Estos incluso son de tipo cisternas bastante grandes, cuando estamos hablando de producciones extensas. Bueno, dependiendo del caso, nosotros vamos a requerir sí o sí el tema del drenaje. Y como nos menciona acá, por lo menos en uno de los extremos, por lo general, aquel que esté tal vez en la parte baja de la pendiente, tiene que tener las perforaciones correspondientes. En este caso, voy a necesitar perforaciones prácticamente por lo menos en 3 de sus extremos. Yo, ¿qué les recomendaría? Acá la bibliografía nos dice que tenemos que tener entre 3 a 5. 2, 3, 4. Y nos dice también que si yo voy a tener mi bandeja,
esta mi perforación, en este caso 3, aquí para hacerlo más grande, nos dice que este hueco tiene que ser de unos 5 milímetros. Esto siempre van a ser aproximaciones. Bastante difícil de medirlo milimétricamente. Puede que sea más ancho, puede que sea más delgado. El tema es que se haga la perforación. Nos dice que tenemos que tener en un lado por lo menos estas perforaciones, en la parte baja de la pendiente. Yo utilizaba estos de acá. Estos de acá utilizaba para el tema de la pendiente. Porque cuando exageras con el tema de la pendiente, en este caso, la semilla que se encuentra acá, toda esta semilla, la semilla que se encuentra en la parte alta, si es mucha la pendiente, tiende a recorrer a esta parte de acá. O sea, se acumula en esta parte cuando la pendiente es excesiva. Ahora, si es una pendiente que se controla entre 2% aproximadamente, no pasa tampoco esta parte de ahí. Entonces yo tenía el tema de lo que viene siendo la producción, lo que les recomiendo de esta manera. Si gustan pueden hacerlo de esta manera. Pero yo les recomiendo, independientemente del sistema que ustedes vayan a escoger, hacer las perforaciones en todos los niveles, no les va a costar nada. 3, 4. Hagan ese tipo de perforaciones. La bandeja no va a perder resistencia, no va tal vez a reducir su tiempo de vida útil. Hagan esto. Yo hacía esto con todas las bandejas. No tenía estancamiento de agua, el flujo era constante, el drenaje de igual manera se hacía correctamente. Ustedes lo preparan así, obviamente abajo no se ve porque la semilla está tapado, no van a tener ningún problema. Si quieren pueden regar todo el día, no va a haber estancamiento de agua o el tema de lo que viene siendo ahogar la semilla. Y un correcto drenaje solamente estarían tal vez perdiendo tiempo, porque como les menciono, acá se recomienda hasta 5 veces por día. Y cuando ya estemos en producción, en crecimiento, disminuir entre 3 y al final 2 veces por día el tema de los riegos. Solamente 5 veces por día para evitar que las semillas que se encuentran en la parte superior se lleguen a deshidratar con facilidad en los primeros días de producción. Bandejas comerciales, ya habíamos dicho los precios, y bandejas artesanales, estructuras en madera. Acá, por ejemplo, esta estructura que ustedes pueden ver acá, también se hace con material reciclado, con el tema de lo que vienen siendo maderas y demás pedazos reciclados. ¿Puedes hacer tu bandeja en madera? Sí, puedes hacer tu bandeja en madera. Lo que se recomienda cuando utilizas una bandeja de madera, porque la madera se puede llegar a podrir fácilmente con el tema del riego que vamos a hacer a las semillas, recubrirlo con material plástico, como se puede ver acá. Hacer un recubrimiento en la parte interna. Listo, ustedes pueden utilizar madera también para la producción de ese tipo de forraje. Se puede hacer de manera artesanal, como le mencionaba anteriormente. Acá también nos dice Silvia Kea, buenas tardes Silvia, ¿cuánto tiempo se debe remojar las semillas? 24 horas habíamos dicho, con intervalos de 12 horas para proceder a hacer el cambio del agua. A ver, ¿qué más tenemos que hacer acá? Carolina Verónica nos dice, hola, ¿qué altura deben estar entre las bandejas y las bandejas? Ah, bien, y justo estamos acá, esta altura. Yo les recomiendo que esta altura sea de por lo menos 40 centímetros. Por lo menos 40 centímetros. Ustedes pueden tomar medio metro como referencia. Ustedes tal vez quieren hacer mayores niveles en el mismo espacio, por lo menos respetaremos esta parte de acá.
porque habíamos dicho que vamos a esperar que esté una altura entre 15 a 20 centímetros. Y necesitamos pues una altura extra, aquí vamos a tener una diferencia de 20 centímetros, para el tema de la luz solar le llegue de manera normal, tema de la luz, y también para temas de ventilación. Para esos dos factores, por lo menos 40 centímetros entre ambas bandejas. Ya nos dice también Miguel, buenas noches Miguel, ¿dónde se puede conseguir las soluciones y cómo usarlos en cuanto a proporciones para el caso de cultivos de hoja como el caso de la lechuga? Eso lo vamos a ver en la semana correspondiente. Hay un curso que está empezando este día lunes, donde no solamente vamos a ver a detalle el tema del forraje verde hidropónico, estamos viendo producción de hortalizas en ambientes atemperados y sistemas de producción hidropónicos. Ahí tenemos que ver, para empezar, el requerimiento nutricional del cultivo, que cuando hablamos de medios hidropónicos está expresado en partes por millón. El tema de las soluciones nutritivas, nosotros podemos hacer nuestras propias soluciones nutritivas o podemos comprar soluciones nutritivas ya hechas. Tenemos un módulo donde con planillas de Excel también procedemos a hacer los cálculos correspondientes de soluciones nutritivas según el volumen del agua que recircula dentro del sistema. Son varios parámetros que se tienen que tener en cuenta. Hay que ver si de cuántos litros es el tema de nuestro sistema de producción hidropónico. Será de 50 litros, 100, 500, 1000 litros y demás. Y según eso se hace el cálculo correspondiente a tomar en cuenta según el cultivo que nosotros queremos llegar a implementar. Ya nos dicen, ¿qué más tenemos por acá? Marcelo Navarro Fernández nos dice, ¿se puede reutilizar el agua del forraje? Y además, ¿cómo se eliminan los hongos en las bandejas? Como les dije, el proceso de desinfección ya lo hemos visto. Ahora, en el caso de que nosotros procedamos a cosechar, siempre va a haber como una parte flemosa que se desprende de la semilla. Ustedes van a ver cuando lleguen a producir. Esa parte de ahí es normal que se llegue a desprender en la semilla. Cuando nosotros procedamos a hacer la cosecha correspondiente, procedemos a enjuagar, no hay ningún problema. Ahí sí, en el caso de que nosotros procedamos a cosechar y se quede esos restos en las bandejas, podemos hacer la desinfección correspondiente con la lavandina y demás. Obviamente cuando ya no tengamos el tema del forraje produciéndose en las mismas. Y podemos volver a utilizar la bandeja para una siguiente campaña de producción de forraje. El tema del agua, como nos menciona acá, que se va a llegar a recircular, claro, van a proceder ustedes a cosechar el agua y van a querer recircular nuevamente. Yo les recomiendo esa agua solamente recircularla 3 veces, como máximo, por 3 días. Después procedan a descartar esa agua. Ustedes pueden utilizar esa agua tal vez para regar sus plantas en su jardín, o pueden proceder a descartarlo completamente. Porque cuando nosotros tenemos mucho tiempo agua recirculando, es como si estuviéramos agarrando agua estancada. Y el agua estancada obviamente tiende a fermentarse dependiendo de la naturaleza de los residuos que se encuentren en su composición, ¿no? Como les dije, aquí vamos a tener como una pequeña mucosa que no es muy espesa, es bastante, si se puede decir, es bastante acuoso, y entonces esto puede llegar a que se llegue a fermentar. Les recomiendo máximo recircular esa agua que ustedes pueden llegar a cosechar por 3 días como máximo. Pero en el caso, como yo les menciono acá para la producción, yo procedía a recolectar esa agua solamente para que no se me vaya a mojar el piso. Después de eso yo procedía y descartaba directamente el agua. Para aquellos lugares donde tal vez no tengan, quieran ahorrar el tema del agua, por 3 días utilicen para su recirculación, y por más que ustedes vean que el agua está bastante limpia y demás, les recomiendo proceder a hacer el descarte correspondiente, ya no se recircular la misma agua. Acá nos dice Soledad, disculpe la ignorancia, no se preocupe, estamos aquí para responder las consultas que nos hagan.
Pero no entiendo cómo se hace el sembrado. ¿Es solo con agua? Es decir, simplemente echo las semillas en la bandeja con agua. Sí, es prácticamente solamente eso. Después de que usted hace el proceso del remojado de las semillas, como habíamos visto, de 24 horas, con intervalos de 12 horas para hacer el cambio del agua, procede a introducir a las bandejas correspondientes y solamente hace el riego con agua. No tiene que utilizar solución nutritiva, no tiene que utilizar el tema de estiércol y demás. Solamente es hacer riego, no tiene que hacer nada más. Hasta aproximadamente unos 15 a 20 días, cuando el tema del forraje alcance una altura entre 15 a 20 centímetros aproximadamente. No vaya a utilizar nada más. Acá nos dicen, buenas noches, Fernández nos dice, buenas noches, Fernández. Disculpe que le pregunte, en mi terreno estos últimos años salió una planta tipo enredadera y no sé cómo eliminarlo. Sería tan amable de brindarme algún consejo desde ya. Muchas gracias. Bueno, en el caso de que tengan tal vez maleza presente, acá tendríamos que ver con fotos qué tipo de maleza es, porque como dice el dicho, ¿no? Hierba mala nunca muere. Tal vez tú vas a proceder a sacarlo de raíz y prácticamente vas a tener el mismo problema, va a ir apareciendo una y otra vez. Te recomendaría utilizar el tema de lo que viene siendo herbicida de amplio espectro. Tal vez no es la solución más orgánica posible, pero si tienes y te molesta bastante tal vez para el tema de la producción, como dices, es enredadera, tal vez está enredando entre tu cultivo y demás, herbicida de amplio espectro y proceder a hacer las aplicaciones según la etiqueta correspondiente del producto que tú vayas a comprar. Como les dije, mayores especificaciones no te puedo dar porque no estoy viendo, tendría que ver con imágenes, qué especie es exactamente para poder ver cómo lo podríamos llegar a atacar. Tendría que ver si es herbácea o tal vez es una especie semileñosa y demás. Bien. Acá René Jeremillo nos hace una consulta. Si el maíz está verde, o sea, con hongos, ¿se puede hacer la siembra? Buenas noches. Buenas noches, René. Por lo general, aquella semilla que se utiliza para la producción de este forraje verde es una semilla seca. No se utiliza el tema de semilla fresca para la producción de estos forrajes. Es por eso que se utiliza en su gran mayoría semillas de cereales o similares. Bien, entonces continuemos con la presentación. Lo que ustedes ven acá es prácticamente hecho de manera rústica, con los materiales que ustedes tengan a disposición. Pero como lo menciona acá, estamos hablando de la cubierta. No estamos hablando tanto de esta estructura de acá. Estamos hablando de este manto que están utilizando en este momento. Bien, se dice que la planta requiere de lo que vienen siendo condiciones como si estuviese en el suelo. Ya. Vamos a suponer que este es el suelo. Yo en el suelo, cuando pongo mi semilla, tengo mi semilla dentro del suelo. Las principales condiciones que tiene al estar enterrada son dos. Tiene condiciones de oscuridad y humedad. Yo quiero proceder a sembrar, ¿qué hago? Entierro la semilla y procedo a humedecer el suelo. Entonces, yo tengo que simular estas dos condiciones. Las condiciones de humedad ya están simuladas. Esto de acá está simulado. ¿Cómo simulo las condiciones de oscuridad? Con estas cubiertas. Ustedes están viendo acá. ¿Por qué creen que es de color oscuro? Se le está dando a la semilla esas condiciones. Entonces la semilla se siente inducida. Tiene humedad, tiene oscuridad, tiene todo lo que necesita para llegar a germinar en su gran mayoría. Ahora ustedes dirán, pero tal vez, ingeniero, yo he hecho este tipo de FBH y solamente le he dado humedad y ha llegado a producir el tema del forraje sin la necesidad de la oscuridad. Claro, puede llegar a producir, pero
Créanme, bajo experiencia les digo que si ustedes les dan las condiciones de oscuridad, van a llegar a germinar una mayor cantidad de semillas que aquellas que tal vez ustedes han dejado germinar sin las condiciones de oscuridad. Y esto de acá, ¿cuánto tiempo lo tengo que tener cubierto? 2 días. De 2 a 3 días. Yo les recomiendo unos 2 días y listo. 2 días y ustedes proceden prácticamente a destaparlo en su totalidad. Y si ustedes tienen, tal vez están en algún lugar frío, o acá está la intemperie, en las noches pueden proceder a cubrirlo nuevamente para que de alguna manera no se llegue a enfriar en su totalidad. Pero 2 días mínimamente. Y no tienen que tener necesariamente esta estructura y este material. Por lo menos que sea de un color oscuro, un color café, si ustedes tienen un color azul oscuro o similar, les va a ayudar. Ustedes tienen una pequeña mesa donde están haciendo tal vez unas 4 bandejitas. Agarren el tema de lo que viene siendo tal vez yutes oscuros y con eso procedan a taparlo de manera superficial las bandejas para simular esas condiciones de oscuridad. No es necesario que ustedes se vayan a construir toda esta estructura para darle esas condiciones y que llegue a germinar el tema de su forraje. Entonces ya hemos visto que el tema de la preparación de las bandejas con los huecos correspondientes, remojar la semilla por las 24 horas, proceder a hacer la desinfección, procedo a acomodar en mi bandeja correspondiente, según la recomendación que les he dado, aproximadamente unos 1.5 centímetros de altura o entre 3 a 4 semillas. Tengo ya lista mi bandeja con las semillas, ya está remojadas todo. Procedo a darle las condiciones de oscuridad por 2 días. Y en estos 2 días no voy a proceder a regar, no va a haber riego. Está bien remojada, ha salido. Procedo a cubrirlo. En esos 2 días yo no lo destapo para nada, ni siquiera para darle riego. Como está tapado, va a ser mínimo la humedad que va a llegar a perder. Una vez que lo destapamos a los 2 días, en ese momento sí, yo voy a proceder a darle las condiciones de oscuridad. En ese caso, perdón, voy a proceder a darle las condiciones de humedad mediante el riego. Bastante sencillo, o sea, solamente 2 días procedo a cubrirlo con lo que yo tenga a disposición, nylon, pero que sea oscuro, ¿no? No van a proceder a taparlo tal vez con plástico transparente. Que sea con algo oscuro y listo. Lo dejan ahí unos 2 días y posterior a eso ya no tienen que hacer nada más que regar y regar hasta el momento de la cosecha. Tema del riego, veamos qué nos dicen por acá. El agua aplicar con riego puede ser utilizado con aplicadores manuales, pulverizadores de mochila o aspersores conectados a una fuente de agua. Los riegos se deben realizar 3 a 5 veces por día, esto al inicio, como les mencionaba, por día en la etapa de crecimiento y dependiendo del tamaño del forraje y la temperatura ambiente a la cual está sometido. Podemos utilizar líneas de riego, esto es lo que vienen siendo las cintas de riego, podemos utilizar aspersores, nebulizadores, lo que tengamos a disposición, o podemos optar por el método manual con los atomizadores. Los atomizadores deben conocer, para los que no conocen, son aquellas botellitas, cuando ustedes van al tema de lo que viene siendo tal vez el salón de belleza, tema de la peluquería o demás, con los que procedan a humedecernos el pelo, ¿no? Ese como chisguetito, ese es el atomizador. Ustedes se compran eso si ustedes van a hacer algo bastante pequeño y con eso proceden prácticamente a hacer el riego correspondiente. Quieren hacer algo tal vez no tan grande, pero no con atomizador, ustedes utilicen las mochilas aspersoras, ¿no? Las mochilas agrícolas pueden utilizar y pueden proceder a hacer el riego también con eso, con cualquiera de esos dos. Para empezar, yo les recomiendo esto de acá. Esto de acá también lo pueden utilizar. Y esto de acá ya va a requerir de mayor inversión y también tienen que hacer los cálculos correspondientes de presión. Hay que utilizar el tema de las bombas, temporizadores y demás. Un poquito más elaborado y un poquito más costoso. Claro, no imposible, se hace también. No es muy complicado. Como ustedes pueden ver acá.
se puede hacer. Podemos utilizar atomizadores también un poco más elaborados, estos de acá, en este tipo de bandejas, como ustedes pueden ver acá. Para hacer una producción tal vez un poco más rústica, pero no por eso va a ser menos eficiente o se va a llegar a producir en menor cantidad. La cosecha, ustedes pueden ver acá, estamos haciendo el uso, esto ya es más elaborado. Tenemos el uso de la recirculación. Acá debemos tener bomba, pero no se encuentra disponible. Es que se encuentre por acá. Para hacer el bombeo correspondiente, tenemos el tema de aspersores, como ustedes pueden ver acá. Seguramente tenemos también en esta parte de acá, pero está cubriendo el tema de los niveles correspondientes. Les mencionaba la altura, por lo menos acá tenemos que respetar entre cada uno de los niveles 40 centímetros. La planta obviamente no va a ocupar esos 40 centímetros, el tema de tu forraje, pero necesitas ingreso de la luz y también necesitas ventilación. Para eso es lo que viene siendo ese espacio extra que le podemos llegar a dar. Acá nos dice cuando el forraje haya alcanzado una altura superior a los 20 centímetros, que se alcanza aproximadamente entre 15 a 25 días. Estamos en zonas completamente frías. Se encuentra en condiciones de ser cosechado y en condiciones para ser entregado a los animales. Alguna vez nos consultaban y los cortes, cada cuánto se hacen los cortes, cada cuánto ya yo tengo que proceder a descartar la planta, cada cuántos cortes ya es la vida útil y tengo que proceder a sembrar nuevamente. Eso de acá no se lleva a cabo en este tipo de producción. La planta, el tema del forraje, se conocen estos, son tapetes, son como alfombras que salen en su totalidad, están completamente trenzadas las raíces. Entonces aquí no hay el tema de cortes y demás. Se procede a cosechar y se lo entrega así en su totalidad al animal, con todo y raíces. Por si querían hacer alguna consulta, ¿no? No hay eso, como les menciono, no hay tal de cortes en este caso para el tema del forraje. Ustedes esperan a que tenga una altura aproximada entre 15 a 20 centímetros y ya está listo para lo que viene siendo la cosecha correspondiente. Seguida sigamos viendo porque creo que no nos va a alcanzar también el tiempo. Ya, acá tenemos algunas consideraciones y ustedes dirán, si yo agarro el tema de lo que viene siendo mi forraje, le he metido 300 gramos, supongamos. Le he metido 300 gramos, esto en la siembra. Quiero saber qué cantidad voy a obtener al momento de la cosecha. Esta es mi duda. ¿Qué cantidad yo voy a proceder a cosechar? Según tal vez la cantidad inicial que yo tenía. Y estas son las proporciones que yo puedo llegar a obtener. Acá tenemos valores para la cebada, tenemos valores para la avena. Inicio con 4 kilogramos de semilla. Y cosecho 20 kilogramos de forraje. Quiere decir que he cosechado 5 veces más la cantidad que he llegado a sembrar. Y en el caso de la avena, el ejercicio también se lleva a cabo. Pero para la avena he llegado a cosechar solo 4 veces más. ¿Y eso a qué se debe? ¿Qué factores influyen en la cantidad de forraje que yo voy a llegar a cosechar? La germinación, porcentaje de germinación, el porcentaje de humedad y el tema de lo que viene siendo la altura al momento de la cosecha. Si es más alto, obviamente va a pesar más. Si tiene mayor porcentaje de humedad, también va a pesar más. Si han germinado más semillas, por lo tanto tenemos mayor cantidad de plantas en nuestro tapete y por lo tanto va a llegar a pesar también más. Entonces son los factores que llegan a determinar el peso del forraje al momento de la cosecha. Para el tema del maíz tenemos acá. Para el tema del maíz, como menciona, es más denso.
el tema del maíz es más denso comparado con la cebada o la avena. Puede llegar a pesar 6 veces más del valor que se ha llegado a sembrar. Si ustedes han sembrado 1 kilo, supongamos, en el tema de lo que viene siendo una bandeja, 1 kilogramo de maíz, pueden llegar a cosechar entre 5 a 6 kilogramos cuando ya se encuentre al momento de hacer la cosecha correspondiente para entregárselo a los animales. Llega a pesar un poquito más el tema de lo que viene siendo el maíz al momento de la cosecha. Ver, acá tenemos, como ven, esto de acá se los da entero a los animales. Acá tenemos las raíces blancas, húmedas, son bastante, ¿cómo sería el término? Son bastante refrescantes, eso vamos a poner, el término es bastante refrescante. Si ustedes gustan, pueden llegar a probar, no les va a causar ninguna infección, no va a ser bastante feo y demás. Pues proceden a probar, es bastante refrescante, es bastante húmedo, al animal le agrada y no solamente está restringido para un tipo de ganado, puedes darle a las gallinas, puedes darle a los patos, a los conejos, a los chanchos, a las ovejas, a las vacas, a lo que tú quieras le puedes llegar a dar. Ningún animal hasta el momento te rechaza el tema del forraje verde hidropónico. No está contraindicado para ninguna especie animal tampoco. Acá nos dice el forraje, para repetir nuevamente, no requiere de cortes. La entrega a los animales es total, incluyendo hasta las raíces, pues la masa vegetativa queda dispuesto como un bloque. El tema de lo que les había mencionado, un tapete completo, el cual es pues de fácil entrega a los animales, así directamente. Ustedes no van a tener ningún problema al momento de entregar. Gallinas, conejos, cuyes, lo que ustedes tengan a disposición. Y también le pueden dar, como les menciono, cerdos comen, lo llegan a comer las vacas y demás. Acá podemos ver algunos parámetros nutritivos. Bien, veamos qué consultas tenemos acá. Han llegado bastantes. Patiño nos dice, buenas noches Patiño. Una consulta se puede hacer en casa lo que es germen de alfalfa, ya que es agradable para el consumo. Sí, prácticamente cualquier tipo de germinado en agua se puede llegar a realizar de una manera bastante sencilla. Eso también vamos a ver el tema de germinados. Lo que les recomendaría bastante y es bastante nutritivo es el germinado de quinoa, también el germinado de lo que viene siendo la lenteja. Incluso el agua de la lenteja, con la cual ustedes van a hacer remojo y demás, esa agua lo pueden utilizar para ponerlo en lo que viene siendo riego de macetas y demás. Tiene muchas hormonas que ayudan al crecimiento de las plantas. A ver, Victoria nos dice, buenas noches Victoria, tengo cuyes ya casi a días de criar, igual les doy el forraje. Sí, yo prácticamente les daba primero el tema del forraje, como dije, tengo crianza de conejos, crianza de cuyes también. El tema del forraje, cuando ya estaban destetando, les daba primero el tema del forraje, porque es es un alimento más húmedo. Después ya procedía a combinar el tema de lo que viene siendo el forraje ya con ración seca, con el tema de lo que viene siendo afrecho y sales minerales. Pero prácticamente el tema de los cuyes con el forraje prácticamente viene. Su dieta es más verde, no necesitan tanto de ración seca, tal vez para complementar si pueden llegar a tener el tema de, como les mencionaba, de harinas o similares, pero con puro forraje viven prácticamente, no necesitan nada más. Y aparte de que les ayuda bastante en su digestión, sobre todo cuando estamos hablando de gazapos a destete, ¿no? Acá nos dicen también el tiempo recomendable del forraje de maíz, cebada, que se debe de dar a las vacas. Tú prácticamente puedes darle todo el día. Perdón, es de Gerson Torrico. Buenas noches, Gerson. Puedes proceder a dar el tema del forraje de manera diaria, este FDH, pero sí te recomendaría no sobrepasar el 40% en la dieta de tus animales.
A comparación de los conejos, el tema de las vacas, sobre todo ganado vacuno, cuando estamos hablando de productoras de leche o cuando están gestantes, requieren de buena alimentación. En ese caso, tú ahí tenías que ver con el tema de torta de soya, el tema de lo que viene siendo salvado de trigo o similares, y tal vez ya no, como el tema de los cuyes, les he dicho, con forraje pueden vivir y pueden complementar con el tema de algunas harinas o similares. En el tema de lo que viene siendo ganado mayor, sobre todo gestantes o productoras de leche, ahí te recomendaría tener tu base principal en la ración seca, en lo que viene siendo tu alimento, y complementarlo con el forraje verde hidropónico. De esa manera sí tú podrías llegar a darle. No tomarlo como principal en el caso de que estemos hablando de ganado mayor, como tú indicas acá, para el tema de las vacas y demás. Acá nos dice Juan Choque Flores, buenas noches Juan. En el sector del altiplano, ¿cómo debería ser el ambiente para un sistema FBH? De forma extensiva. ¿Podría ser ladrillo y calamina o será mejor una carpa con agrofil? En el tema del altiplano, yo te recomendaría utilizar adobe, sobre todo si estás en provincia, provincia. El tema del ladrillo, a menos que tú vayas a forrar, vayas a poner de manera ladrillo y en el interior tal vez proceder a revocar con estuco, a plancharlo, porque el ladrillo por naturaleza es pues un poco más frío, como se sabe, ¿no? Para el tema de lo que viene siendo el adobe con el tema de agrofilm, te recomendaría bastante por el tema de las temperaturas, sobre todo si estás en provincia, lugar seco, un lugar bastante frío, sobre todo en la noche, ¿no? Un tema de lo que viene siendo calamina, puedes utilizar calamina plástica. Te recomendaría más la amarilla porque tenemos ahí calamina amarilla y calamina transparente. Con el tema de lo que viene siendo la radiación solar en el altiplano es bastante fuerte, clima bastante seco. De igual manera, cuando nosotros utilizamos calamina transparente, esta tiende a desgastarse más rápido que la calamina amarilla. Te recomendaría entonces utilizar el tema de calamina. El tema de agrofilm, ya si tú tienes una buena estructura, porque el tema de agrofilm también sufre desgaste con los años y se puede llegar a rajar si tienes fuertes vientos en la zona donde quieres hacer este tipo de implementaciones. Bien. Acá nos dice John Fernández, buenas noches. ¿Importa si las semillas son tratadas químicamente o tienen que ser orgánicas? Puedes utilizar, yo sé que existen distintos tratamientos químicos que se realizan para inoculizar semillas, o sea, para protegerlas externamente de agentes patógenos, como pueden ser hongos, bacterias y demás. Puedes utilizar, no hay ningún problema para este tipo de producciones. Acá nos consulta también Tribeño Roger, ¿se puede hacer FBH de stevia? Tú puedes hacer de cualquier planta, prácticamente toda semilla a la cual tú le des condiciones de humedad, condiciones de oscuridad y temperatura, va a llegar a germinar. Pero para el tema del FBH, por el tema de plantas precoces, mayor cantidad de germinación y demás, se recomienda la cebada y el maíz como las favoritas en este tipo de producciones. Pero no son de uso exclusivo, puedes utilizar cualquier semilla que tú tengas a disposición. Marisela Morales nos dice, ¿la lechuga lleva el mismo procedimiento? No, la lechuga es de producción individual. Esta han visto que es de producción colectiva. Todas las raíces de todas las plantas, o sea, de todas las semillas que han llegado a germinar, en este caso están trenzadas unas con otras. Pero para la producción de la lechuga no podrías llegar a hacer eso. Imagínate que estén trenzadas unas con otras. Como en el tema de la lechuga, sí vamos a esperar hasta 45, 60 días para el momento de la cosecha. Vamos a esperar a que culmine su ciclo fisiológico del cultivo. Vas a tener problemas por competencia de alimentos, se pueden llegar a lastimar las plantas, necesitas respetar las densidades de siembra del cultivo y demás. Existe otro procedimiento que se utiliza en el tema de producción hidropónica para hortalizas de hoja, en las cuales está incluida la lechuga, con lo que vienen siendo las esponjas fenólicas y demás, que también vamos a ir viendo en el curso. Es un procedimiento bastante interesante, el cual se realiza para este tipo de semillas. De igual manera, sin suelo, solamente requerimos, como te mencionaba, el uso de esponja fenólica para darle algún soporte a la planta, para que se encuentre flotando sobre la solución nutritiva en este caso.
Acá nos dice Eric Coronado, buenas noches Eric, las desventajas en la zona tropical, presencia de hongos. En zonas tropicales, bueno, se dice que el tema de lo que viene siendo los hongos, bueno, no solamente se dice, está comprobado que los hongos tienden a tener una mayor facilidad para su reproducción en condiciones de humedad y temperatura. O sea, en zonas cálidas y húmedas se puede disparar si tú no tienes un buen control el tema de los hongos. ¿Y cuáles son aquellas zonas que presentan pues condiciones de humedad y temperatura bastante elevadas? Son pues las zonas tropicales. En esos lugares sí tú puedes llegar a presentar problemas con hongos. Y obviamente, primero tendrías que tener la presencia del hongo, ¿no? Si tienes otros tipos de producción a las cuales está afectando el tema de hongos, bueno, pues si tú vas a producir el tema de FBH en esos mismos lugares, puedes tener una contaminación cruzada. En el caso de que vayas a producir en un lugar donde no tengas producción agrícola, un lugar bastante limpio y controlado, por más que tú tengas humedad y temperatura bastante elevadas, como no tienes la presencia de hongos, tu cultivo va a ser bastante sano y saludable. Acá nos dice Andrea, buenas noches Andrea, se puede aprovechar este sistema para la propagación de brotes de soya, para la propagación de brotes a los cuales tú vas a llegar a hacer trasplante en suelo, te recomiendo utilizar sustrato. Este tipo de sistemas, como has podido ver, prácticamente se realizan en agua. Y en el caso de que tú vayas a hacer, como tú mencionas acá, para brotes de soya, la soya comercial por lo general se cultiva aún en suelo. Entonces te recomendaría utilizar un sistema en sustrato, almacilleras o similares. Bien, entonces continuemos. Tenemos parámetros nutritivos. Esto de acá ya es un poquito más teoría, pero el tema de que nos interesa tal vez ver acá es esto de acá, proteína, que es el más utilizado en la producción ganadera. Tenemos distintos valores que no bajan de 15%, como ustedes pueden ver acá. También lo van a ir viendo. El tema de estos valores, por si acaso, bueno, todas las presentaciones de Pachabol, todos los seminarios que han visto el día de hoy, los que van a ver también el día de mañana, domingo también tenemos seminarios, van a estar disponibles en todo momento, están colgados en la página de Facebook, o sea, si ustedes tal vez han llegado tarde o quieren volver a verlo, van a la página de Facebook de Pachabol y van al día en el que se ha realizado el seminario y va a estar subido ahí el video de la clase. Usted va a estar a su disposición. Bien, eso sería todo respecto al seminario del presente día. Me decían mi número de teléfono, ahí está mi número y también mi correo electrónico de contacto. En caso de que ustedes requieran de alguna ayuda, alguna consulta fuera de clase, no hay ningún problema. Como les mencionaba, les invito al día lunes, estamos ya arrancando con el curso de cultivos hidropónicos, manejo y formulaciones para las soluciones nutritivas, como ustedes mencionaban, para el tema de lechuga y demás. Vamos a tocar lo que vienen siendo los otros sistemas hidropónicos, NFT, de raíz flotante y demás. Vamos a ver también el día jueves en un módulo que dura prácticamente las 3 horas. Está dedicado exclusivamente al manejo y preparación y todavía el tema de lo que viene siendo la formulación de las soluciones nutritivas que se llegan a utilizar, no solamente para el tema del FDH, vamos a ver para hortalizas de hoja, hortalizas de fruto, también vamos a ayudarnos de planillas de Excel para elaborarlo y las mismas se les va a compartir a ustedes. Si ustedes quieren hacer formulación para algún cultivo, también lo pueden solicitar y lo hacemos en ese momento. Contactos de personas que prácticamente venden soluciones nutritivas ya hechas, personas que les pueden vender la semilla. Si ustedes quieren hacer la compra, cotización de invernaderos, sistemas hidropónicos a pequeña o gran escala, también se los vamos a dar. Les invito, ya es como la quinta o sexta versión de este curso. A solicitud del público estamos volviendo a abrir nuevamente. Como les dije, arranca el día lunes. Y en unos instantes también les van a brindar mayores informaciones el equipo de Pachabol sobre inscripciones, sobre todo descuentos y demás. Bien, entonces espero que haya sido de su completo agrado. Me despido en esta ocasión. Para los que gusten, nos vemos. Arrancamos el día lunes con el curso. Espero que estén todos pues contentos, gocen de buena salud y hasta luego.